quiero leerle primero en Lucas 10, 25, dice: he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa voy a heredar la vida eterna? Me llama la atención cómo se atrevía la gente, ¿verdad?, a acercarse a Jesús. Dice que se acercó este hombre para probarlo. ¿Haciendo qué cosa? ¿Cómo? O sea, ¿cómo sabiendo de alguna manera que era el Hijo de Dios, que no había nadie que tuviera tal poder y sabiduría? Los hombres a veces así nos acercamos a Dios para probarle, a ver si es cierto. Y le dice: ¿qué cosa haré para heredar la vida eterna? Como diciendo, a ver si sí sabes tanto. Y el Señor volteó y le dijo: ¿qué está escrito en la ley? Así es, siempre que usted está seguro que Jesús te va a hablar o responder, Él siempre te va a responder con preguntas. ¿Qué es lo que lees? ¿Qué está escrito? En 27 dice: aquel respondiendo Jesús dijo, y ahora quiero que toda la congregación junto conmigo repita este versículo. Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios, bien fuerte, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas, como a ti mismo. Quiero que lo volvamos a leer, y yo quiero que con todo el respeto que la palabra de Dios se merece, yo creo que usted la proclame bien fuerte. Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Otra vez todo lo que estamos leyendo. Yo quería ya empezar a hablar sobre algo que está sucediendo los miércoles, que estamos aprendiendo sobre cómo orar, porque hasta para saber orar necesitamos conocer qué es lo que la Escritura dice, ¿verdad? Porque no podemos orar sin entendimiento. La oración no nada más es desahogar tu corazón, sino la oración que Dios responde tiene un entendimiento muy increíble. Y me da mucho gusto ver la gente que tiene hambre del Señor venir los miércoles, y yo le quiero invitar. Si usted no está viniendo, quería introducirlos a eso, pero me devolvió este versículo otra vez. Y vas a amar al Señor tu Dios con toda tu mente. Quiero que lo vuelvas a decir, porque quiero ahorita toda tu mente aquí. ¿Qué significa amar al Señor con toda tu mente? Repite el versículo: amarás al Señor tu Dios con toda. Otra vez, no tengo las mentes de todos aquí. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. Tú no puedes amar a Dios a medias. Tú no puedes amar a Dios con todo tu corazón. Si no está toda tu mente, tú no lo vas a amar de una manera completa. Y muchas veces nosotros reducimos el versículo de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Cuánta gente? Yo platico con mucha gente y me dice: es que yo amo al Señor con todo mi corazón, y es la mentira más grande que hay. Sienten amar a Dios con todo su corazón, pero amar a Dios es amarlo con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Si la mente no entra en este proceso de amar a Dios, nunca lo vas a amar completamente, porque tus sentimientos te van a decir una cosa, pero tienes que amar a Dios con el entendimiento. Sí, los tengo conmigo. Tienes que empezar a pensar ahorita. Tú tienes que pensar ahorita: ¿qué es amar a Dios con toda mi mente? A lo mejor sí lo amas con todo tu corazón, pero si tú no lo amas con todas tus fuerzas, quiere decir que todo lo que tú eres, tú lo aplicas a amar al Señor. Si no, son mentiras. Y esta dimensión de amar a Dios de esa manera te la pierdes por completo, porque solamente ese es el amor que Dios acepta. A ver, yo quiero que diga: Dios no acepta un amor a medias. Vuélvalo a decir bien fuerte: Dios no acepta un amor a medias.
Dios solamente acepta este amor completo, con toda tu mente. Por eso estamos hablando del entendimiento. Por eso estamos hablando de qué es el pensamiento. Por eso estamos hablando de cómo se forma el pensamiento. Por eso estamos enseñando a los papás de niños chiquitos cómo se educa un niño, cómo se forma el pensamiento de un niño. Porque lo tenemos que aprender a amar razonando. Tienes que aprender la escritura. La escritura tiene que definir nuestra vida. Y la escritura está llena de misterios, llena de cosas increíbles que necesitamos traspasar. Pero solamente si tú tomas la decisión de amarlo de esa manera. Si tu mente no está, si tu mente está en otro lado, quiere decir que tú siempre vas a terminar amando lo que tu mente persigue. Nunca vas a terminar amando lo que tu corazón persigue. Tú vas a terminar amando lo que tu mente persigue. Si tu mente, ¿verdad?, está puesta en el progreso, tú vas a terminar amando el progreso. Si tu mente está en tu trabajo, si tu mente está en tu familia, donde esté tu mente, ahí es donde vas a ir. Muy poca gente conoce el poder del pensamiento. Muy poca gente. No queremos trabajar con el pensamiento. Y si tú no trabajas con tu pensamiento, por eso es toda la ley, o sea, nunca vamos a conocer a Dios. En la falta del uso del pensamiento formado por Dios, de la mente espiritual, o sea, es una atadura tremenda. Ahora, quiero irnos por un pasaje, y este es el pasaje que el Señor me dio hoy para ustedes, y estoy segura en Romanos 8. Les voy a platicar algo de este pasaje. Hace ya como unos 15 años aproximadamente, yo estaba pasando por una situación muy, muy, muy difícil en el ministerio. Yo creo que de las más difíciles de toda nuestra época. Y me acuerdo que habían unos pastores, profetas, que oraban por nosotros. Y me acuerdo que nos dieron un tiempo muy especial a mi marido y a mí, todos los profetas y los pastores. Había ahí un señor que era un vidente, estaban orando por varios de los pastores. Y todavía recuerdo cuando vino y oraron por nosotros y me vio la cara que yo traía. Y yo traía una cara llena de condenación, porque traíamos un conflicto muy fuerte y había muchas personas que nos estaban atacando mucho. Y total de que entramos ahí, y lo primero que me dice el pastor, no me dijo déjame orar por ti, me dijo apréndete de memoria Romanos 8. Y no me gustó el consejo. ¿Cómo que apréndete de memoria? Apréndete de memoria Romanos 8. Me lo tuve que aprender de memoria. Esto es amar a Dios con todas tus fuerzas. Aprenderte de memoria, escribir la escritura, entenderla. Y quisiera compartir precisamente de este pasaje. Ya están las mentes de todos conectados a la escritura, ¿sí? Dice, ahora pues, ninguna condenación. Vuélvalo a decir, poniendo toda su atención en cada palabra. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si me lo dejan ahí, este es uno de los pasajes, este es uno de los versículos más extraordinarios de la obra de Jesús. Dice, ahora pues, ninguna condenación, ninguna. ¿Cuánta condenación? Vuélvalo a decir bien fuerte, ¿cuánta condenación? Ninguna condenación. ¿Usted se puede imaginar una vida libre de condenación? O sea, la mayoría de las cosas, el diablo, ¿verdad? El arma que el enemigo usa para tener atado al pueblo de Dios es la condenación. Por eso Jesús lo primero que dice es que tú te necesitas mantener en un estado perpetuo de perdón, porque si no, o sea, te tienes que perdonar a ti mismo, tienes que perdonar a los demás, aún a veces tú tienes que perdonar a Dios, porque a veces tú crees que Dios es el culpable de las cosas, porque si no tú vives
lleno de condenación. Hay muchas cosas, ¿verdad? Yo veo a muchas mujeres que a veces manipulan a sus maridos por causa de la condenación, porque el marido sabe que tiene, ¿verdad? Sabe a veces que es culpable de algo. Me ha tocado muchas veces si hay, ¿cómo se llama? Si ha habido adulterio, si ha habido cosas, ¿verdad? Y el marido se arrepiente y ahí viene el marido y la mujer toda la vida lo tiene con la condenación, porque no sabemos perdonar. Pero este es un lugar que el Espíritu Santo nos está llamando, porque dice: no hay ninguna condenación. ¿Para quién? ¿Para quién? Y yo quiero que tú veas si tú eres una persona que vive con condenación, porque a veces ha habido errores muy fuertes que los seres humanos hemos cometido, y todos hemos cometido cosas muy, muy, muy fuertes. Pero la sangre de Jesús, la sangre de Jesús. ¿Quieres saber qué tan grave fue tu pecado? Y el mío. ¿Quieres saber qué tan grave fue? Tú tienes que voltear a ver a la cruz. No es ni siquiera lo grave de lo que tú piensas que es. Fue tan grave el pecado que Dios tuvo que enviar a su Hijo Jesús para morir por nosotros y quitarnos el peso de esa culpa. Nada puede quitar la culpa de un pecado. No te la puedes quitar tú. Todas las buenas obras que tú hagas, todas las buenas obras en este mundo, si ahora vives al contrario, si destrozaste tu familia, pero ahora vives al contrario de cómo vives ahora, te quiero decir una cosa: tampoco eso te quita la culpa y tampoco eso te quita la condenación. Lo único que quita el pecado es cuando tú reconoces, que volteas a ver a la cruz y tú dices: el Hijo de Dios murió por mí. El Padre puso a su Hijo para que recibiera mi castigo. Mi castigo fue puesto con toda la ira del cielo sobre Jesús. Nosotros muchas veces pensamos: sí, murió por mis pecados, pero ninguno de nosotros ve la magnitud de la ira de Dios sobre Jesús condenando nuestro pecado. La mayoría de nosotros no lo ve, como que nuestro pecado no fue tanto, como que nosotros no somos los adúlteros, nosotros no fuimos los sicarios, nosotros no fuimos los ladrones, nosotros no fuimos. Y por eso nuestra vida también está llena de condenación y condenación y condenación, porque no nos podemos parar sobre algo sólido. Tú quieres ser libre. Tú quieres ser libre y de veras servir a Dios. Tú te tienes que parar sobre la sangre del Cordero. Nosotros queremos quitarnos la condenación, nosotros queremos quitarnos todas las cosas y nunca lo vamos a lograr. Aquí dice: ninguna condenación. Bien fuerte, vamos a trabajar hoy. Te quiero enseñar a trabajar con la escritura. Todos bien fuerte, vamos a decir: ahora pues, ninguna condenación. Ahora pues, ninguna condenación. Ninguna condenación. Si sientes la más mínima condenación adentro de ti, tú di: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y dice: porque la ley, ¿por qué debes de andar conforme al Espíritu? Y fíjese cómo Espíritu está en voz alta. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Vamos a decirlo bien fuerte: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cómo trabajas con la escritura? Tú tomas la escritura y tú la empiezas a repetir y la agarras hasta que penetre en tu mente, empieza a rebotar porque tú sientes otra cosa, pero tú empiezas y tú empiezas y tú empiezas. Y a mí no me entraba, yo vivía aterrorizada con lo que me estaba pasando, yo vivía atada, me acuerdo. Yo empecé a memorizar la escritura,
Hay un poder en el cerebro cuando tú empiezas a memorizar la escritura. Mis amados, uno tiene que trabajar en su vida espiritual. Eso es trabajar con todas tus fuerzas. Tú y yo estamos pensando con una cosa religiosa de que va a venir aquí el Espíritu Santo y te va a dar un toque y tú vas a ser libre. Tú necesitas ser libre de tus entrañas por el poder de la palabra. El peor error de tu vida, la peor destrucción que hiciste, todo y todos tenemos cosas muy fuertes y cosas que cometemos en la actualidad y cosas que vamos a seguir cometiendo. Pero no se trata de vivir la vida. No, ya no voy a ser así, ¿verdad? Si tú fuiste un drogadicto, ¿verdad? No quiere decir que ahora Dios te ha dado el poder y no vas a vivir. No, ya no voy a vivir drogándome. No tienes fuerza, no tenemos fuerza. Pero mira lo que dice: porque la ley del espíritu de vida, cuando entra la ley del espíritu de vida en una persona, eso es lo que nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Hay una consecuencia del pecado. Por eso necesitamos creer en Cristo. Hay una consecuencia del pecado. La consecuencia del pecado es que la ley de la muerte está sobre nosotros. Por eso terminamos de alguna manera u otra siempre encontrando muerte. Mira lo que dice la escritura: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Me lo puedes poner ese? 3. Todas las mentes. ¿No sabe que nosotros deberíamos de salir agotados de cada reunión? Porque la mente tiene que estar trabajando. No son tus sentimientos, es tu mente la que tiene que estar agarrando la palabra. Y dice: porque lo que era imposible para la ley, dilo, y hasta cámbiale la entonación, por lo que era imposible para la ley, dilo. Por cuanto era débil en la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza. Espérame tantito. O sea, yo quiero que esto penetre en tu espíritu. Dice: por cuanto yo era débil en la carne, por cuanto yo era muy débil en la carne. Esto no lo envió Dios. Lo envió Dios por el mundo, pero lo envió por mí y por ti. Por ti. Envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Esto es una barbaridad para hacerte libre del pecado a ti y a mí. No vino como Dios, no vino en toda pureza, venía no solamente a estar aprendiendo con nosotros, sino con una carne que tenía que aprender a obedecer. Y dice que a causa de muchos clamor y lágrimas, Jesucristo, a base de mucho clamor y lágrimas, aprendió obediencia. La carne de Jesús venía en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Cuando Cristo Jesús vivió, toda su carne viva absorbió totalmente todo nuestro pecado. Y cuando su mente le diga: no es cierto, todo nuestro pecado, lo chiquito y lo grande, lo que se nos hace importante y lo que no se nos hace importante. Y vino y condenó al pecado en la carne. Y toda la ira de Dios condenó al pecado, para que tú y yo no recibiéramos ningún castigo. Eso es lo único que nos da la oportunidad de vivir en la ley del espíritu de vida. Es un misterio enorme. Es cuando tú oyes esta palabra y dices: yo lo creo, no que estás reaccionando en la carne.
cuando Dios nos abre los ojos, ¿cómo que mandó a su hijo? Con una bola de enemigos de él, dice la escritura, éramos sus enemigos. Yo quiero que lo digas, era su enemigo, dilo. Yo era su enemiga, pero dilo bien fuerte. ¿Verdad que ya no creemos en el pecado? Ni creemos que el pecado nos hace enemigos de Dios. Creemos si hacemos daño que entonces pecamos, pero si no hacemos daño, si alguien nos hace daño, los otros son los pecadores. Pero envió a su hijo para condenar al pecado, para librarnos de vivir vidas llenas de condenación. ¿Tú quieres saber cómo ser libre? La única manera es vivir libre de condenación. Volver a tu estado original es vivir libre de condenación. ¿Cómo vivo libre de condenación? Porque yo volteo y veo la cruz. Y yo volteo y veo la cruz. Dios sabiendo que yo era débil. Dios sabía que yo era débil. Diga, Dios sabía que yo era débil. Aquí dice la escritura, sabía que yo era débil, por eso envió a su hijo. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Que no andamos conforme a ¿qué? Pero los que son de la carne, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y quiero que meditemos este versículo. Primero lo vamos a decir en voz alta y luego lo vamos a meditar. Porque los que son de la carne, dígale, porque los que son de la carne piensan en ¿qué? Tú tienes que definir quién eres. Tú tienes que definir en qué estás pensando. Porque si ahorita viniera el Señor aquí con nosotros, tú no puedes decir, es que yo estaba esperando que el pastor o la pastora me enseñaran, o el maestro de grupo me enseñaran. ¿En qué piensas todo el día? Escúchame, y no quiero a nadie ahorita escribiendo, nada más permítame, porque se me figura que a veces nos hacemos así como para que no nos caiga muy bien el asunto. ¿En qué piensas la mayoría de tu tiempo? Y te lo digo porque me dolió mucho ver las respuestas de los grupos familiares de por qué no aprendemos, que porque estamos distraídos, que porque nos vamos a otro lado, que porque estamos juzgando si sí o si no. Y yo dije, pues ¿dónde está el temor de Dios? Porque se supone que venimos a este lugar porque venimos a aprender la palabra de Dios tal y como nos la están enseñando. Yo dije, entonces, ¿dónde está? ¿Cómo que con tanta facilidad? Y es que los pensamientos se me van para otro lado. ¿Cómo, mi amado? ¿No hay temor de Dios entre nosotros? Lo que yo quiero, yo acepto, y lo que no, no. Y lo que quiera, yo sí. Choca esa cosa de Parral. Eso es lo que tiene a Parral amolado, la falta de su temor de Dios. Yo también, yo sí. ¿En qué estás pensando? En mi trabajo, en mi afán, en mi todo, en arreglar mi matrimonio, en sentirme bien. Es una cosa pavorosa donde el enemigo se ha logrado meter en nuestros pensamientos. Pero los que piensan en las cosas de la carne son de la carne. ¿De dónde eres tú? ¿De dónde eres? Sin temor a equivocar, ¿de dónde eres? Porque puedes salir. Pero dice, pero los que son del Espíritu, y mire cómo está en letras mayúsculas. El Espíritu Santo vino cuando tenía que venir solamente a gente que estuviera con la justicia de la ley, solamente a los justos.
Solamente a los puros podía venir el Espíritu Santo. ¿Y cómo se hacía esto? Cuando tú entiendes el poder de la sangre de Jesús. Cuando tú veas el poder y la podredumbre de nuestra carne, entonces es lo único que podemos voltear y ver: la belleza y la inocencia de Cristo y el poder de Cristo y lo que está atrás. Nos definen nuestros pensamientos. Yo quiero que lo digas. Mira, si nada más me entiendes eso y ya te vas con esa responsabilidad con tu vida, porque tú tienes que ser responsable de tu vida delante de Dios. Tú eres tus pensamientos. Eso es lo que nos define. Tú quieres una cosa en tu corazón, pero tus pensamientos te dicen otra cosa. Tú vas a hacer la voluntad de los pensamientos. Por eso tanta inmadurez, por eso tanta insensatez, por eso hasta rete contenta. Ay, no, pero ¿para qué tanto? Y el diablo así haga de cuenta que nos nulifica la palabra de Dios. ¿Dónde estás tú en esto? Yo quiero que tú te preguntes, o sea, honestamente, ¿y yo en qué pienso? A ver, hasta cierra tus ojos y di, bueno, ¿y yo en qué pienso? ¿Yo pienso en las cosas de la carne o pienso en las cosas del Espíritu? Porque el ocuparse, el 6, y vamos a decirlo, y quiero que te pongas de pie para decirlo. Yo quiero que tomemos muy en serio la palabra de Dios. Yo quiero que le demos una honra a la palabra de Dios. Tú dile a tu carne y a tus pensamientos y a todo: le voy a dar una honra a la palabra de Dios. Díselo: yo le voy a dar honra a la palabra de Dios. Dice: porque el ocuparse, todos juntos y con mucha convicción, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. A veces nos damos tantos lujos de decir: no, ¿verdad? ¿Qué tiene que piensen las cosas de la carne? Yo me lo merezco. Pero aquí dice que es muerte. Y a veces estamos muertos creyendo que estamos vivos. Y dice: pero el ocuparse del Espíritu. Esa es la maravilla de la Escritura, porque no es un regaño. No te está diciendo y ya estás condenado a eso, sino que nos está diciendo: pero, dígalo, pero. Otra vez. Y con ese pero usted se va a llenar de esperanza. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Otra vez. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Mire lo que dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Aquí en una traducción dice la mente carnal. Vamos a decirlo: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Por qué? Ninguna carne, ninguna mente carnal se puede sujetar a la ley de Dios. Choca. Yo me acuerdo, les platiqué en la primera reunión de un hombre que llegó con mi marido y le dijo: yo quiero, pastor, yo quiero poner toda mi vida. O sea, fue tocadísimo en una reunión y lo buscó: necesito hablar con usted a las 8 de la mañana. Yo quiero poner toda mi vida, todo, pastor. Yo no quiero nada. Así como dice la Escritura. Usted dígame cómo voy a poner en orden toda mi vida, mi familia, mis negocios, todo. Yo lo quiero poner bajo Dios. Ya para en la tarde, su familia le estaba hablando por teléfono. Así es de que ahí vas a empezar a dar dinero cuando tu hermana tiene mucha necesidad. Jamás puso su vida en orden. Porque tus pensamientos se forman también
de lo que te dice otra gente. ¿Y cuánta gente te ha dicho mentiras? ¿Cuánta gente te ha dicho cosas que es lo contrario al evangelio? Que nos ha dicho, o sea, estoy incluyéndome yo, porque todos tenemos una mente carnal y todos tenemos derecho a la mente espiritual, todos. ¿Cuántas veces aquí hemos hecho votos al Señor? Si quiero, si quiero, si quiero, y luego me voy y ya. Porque la mente se define por gente que tú oyes y ya no oímos la palabra de Dios. ¿Sabe qué dice la escritura? ¿Sabe por qué necesitamos? Y le quiero animar, sienta o no sienta, usted trabaje con su mente y trabaje y ponga su mente aquí y la pone por obra y la lee y la escribe, y usted va a ver el efecto de esa palabra en su mente. Esto es lo único que nos debe de definir. Dice: y los que viven según la carne, vamos a decirlo todos juntos, pero bien fuerte. Usted haga de cuenta que usted es un alumno autodidacta. Usted está aprendiendo de aquí. ¿Y qué? Vuélvala a decir. ¿Quiénes son los que viven según la carne? ¿Pero quiénes son, dijimos? Los que hacen la voluntad de la carne y de los pensamientos. Dice: pero si Cristo está, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Quiero que lo medite, quiero que lo vea otra vez. Pero si Cristo está en ti, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y cuando venga la condenación, tú le puedes decir: sí, soy culpable. Y cuando el enemigo te quiera hacer sentirte, o sea, la basura, le vas a decir: sí, soy culpable, pero Cristo me perdonó. Y yo tengo el poder para vivir una vida diferente. Y yo tengo el poder para obedecer a Dios. Y dice: y si el espíritu de aquel, es que a veces se me figura que reducimos tanto toda la vida en el espíritu. Mire, véalo y dígale a su carne, o sea, denle la torre en su carne, démosle la torre en la carne y vamos a decirlo en voz alta. Y si el espíritu de aquel Esto no está hablando de la vida que viene, está hablando de la vida de ahorita. Y si el Espíritu de Dios mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Imagínese el anhelo de Dios por el ser humano, de querer venir y darnos su Espíritu para hacer morada en nosotros. Por eso no puede vivir en los que piensan en la carne. Se contrista el Espíritu. Ninguna generación, ni Moisés, ni Elías, ni ninguno del Antiguo Testamento tiene el tesoro o el acceso como esta generación de tener el Espíritu de Dios guiándonos. Y dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis.
Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Vamos a decirlo con mucha convicción, como si de esto depende toda tu vida, que de hecho de esto depende. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es una guerra contra los pensamientos. Es una guerra, pero por el Espíritu Santo Él nos da toda victoria. Tú quieres ver tu pensamiento reducido a tonterías, a demandas del mundo, a demandas de tu carne. ¿O quieres vivir tu vida rendida al Espíritu de Dios para que el Espíritu de Dios te pueda guiar? La cosa más preciosa, el tesoro más grande que está aquí es el Espíritu Santo. No pudo ser derramado antes como lo es ahora. Porque el Espíritu Santo empieza a guiar a la gente. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a pensar, Señor? Si no, yo no me hubiera convertido. O sea, yo sabía la guianza y qué voy a hacer y qué voy a comer. Yo era una exagerada. Este siglo está entrenando a la iglesia. Haz lo que se te pegue tu regalada gana. Tú escoges, porque alguien te tiene que decir qué hacer con tu vida. ¿Por qué tan exagerado eso? ¿Por qué tan exagerado el otro? No. Vas a morir, mi amado. Yo no les vengo a imponer ningún estilo de vida a nadie. Yo lo creo. Jesús me transformó. Todavía me levanto. Y a veces tengo ganas de hacer lo que se me pega mi regalada gana. Y no me estoy haciendo ninguna parte. Quedarme sin el Espíritu Santo guiando mi vida es la muerte. ¿Y sabes cuál es ahorita lo más duro para mí? No es trabajar. Estoy entrenada a trabajar. Me dicen, ¿cómo aguanta? Así respiro el trabajo. Lo más difícil es enseñarle a un pueblo a que deje sus caminos y pruebe esto. Hay una dimensión en el espíritu donde empiezas a ver, donde captas, donde Dios te puede decir esto, aquí estoy. Una manera de funcionar libre. Y cuando veo a cada persona en este lugar escogiendo, me puede tanto. Y no quiero perder la batalla. No quiero perder la lucha por tu pensamiento. Si aquí se te está enseñando, no es porque sabes. Si aquí se te está diciendo algo, es porque no sabes. ¿Cómo nos damos el lujo de decir esto sí y esto no? Cada vez más se va a cerrar. Aquí lo dice la Escritura. En los últimos tiempos los hombres se van a ir tras lo que quieren oír. Ahorita, no me gustó la predicación, pero mira, esta parte en el internet, escucha esta predicadora o este predicador. Cada vez se va a cerrar más el oído al Espíritu Santo. Cada vez está más dura de pelar la carne. Cada vez parece que no estaba tan exagerado. ¿Por qué no podemos disfrutar de esto y del otro? Porque como dijo Dan, aquellos que participen de los padecimientos de Cristo, es bien duro decirle a la gente la verdad.
Es bien duro. Y ya muchos están muy convencidos de que son muy cristianos. Y discúlpame. De veras, discúlpame. Discúlpame, discúlpame, discúlpame. No conoces a Cristo. Si lo conocieras, si lo conocieras. El temor de Dios, dice la Escritura, el temor de Dios no lo inventé yo. No oiga mis palabras a través de que soy mujer o de que soy una persona. O sea, oiga a través de esta Escritura. Dice riquezas, honra y vida. Riquezas, honra y vida son los que tienen el temor de Dios. Porque su mente está libre de cosas, de tonterías, de condenaciones, de perderte buscando cosas que no. Dios quiere la mente de esta congregación. Dios quiere el pensamiento. Dios quiere hombres que digan: voy a vivir para liberar a otros. Tú nunca vas a hacer nada en la vida hasta que tú no le cambies su pensamiento a otra persona. Tú agarras a una persona y le dices: te voy a cambiar el pensamiento porque no sabes pensar bien. Y lo vamos a cambiar conforme a la Escritura. Tenemos ideas así medio erróneas de santidad, de que nada que ver. ¿Sabes quién es una mente santa? Una mente que piensa y define su vida con respecto a esto. ¿Y cómo lucha la carne por sentirse bien, verdad? No, si no lo hago tan mal, no lo hago tan mal, no lo hago tan mal. Si conocieras al Espíritu Santo, si conocieras a aquel que te puede levantar en la mañana y decirte: hoy vas a ir y vas a ir a hablarle a estos niños, hoy vas a ir y vas a trabajar de esta manera. Yo les decía ahorita que estábamos viendo la mente de Cristo, qué impresionante estudio nos dio el pastor, ¿verdad? La mente de Cristo es el espíritu de sabiduría, de inteligencia. Fue lo primero, la mente de Cristo. Tenía una inteligencia impresionante. Lo primero que ves de Cristo es que crecía en sabiduría para con Dios y los hombres. Les dije en la mañana: ¿te imaginas los muebles que hacía Jesús como carpintero? ¿Te imaginas la gente que llegaba y le pedía: hazme esta cocina, hazme el mueble de la recámara? ¿Te imaginas dónde se quedarían? Las casas donde Él metió sus muebles, donde estaban sus manos, perfectos los muebles. A la hora que Él decía: te lo voy a entregar tal día, tal hora, a esa hora lo entregaba. Su palabra contaba. No hacía fraude, no le metía un extra, ¿verdad? Este es el presupuesto. Pero también me faltó esto y esto y esto y esto. Inteligencia, sabiduría, consejo, poder y temor de Dios. Voy a hacer las cosas porque Dios me está viendo. La Escritura dice: conoce todos tus pensamientos. Mira, eso nos debería de definir a todos. Dice Salmos: Él conoce todos mis pensamientos, están delante de ti. Y pensamos como que los pensamientos están allá, ¿verdad? Como que, ¿qué le hace que pensemos lo que pensemos? Todos tus pensamientos, los chiquitos, los grandes, los tontos, están delante del Señor. Y luego, ¿saben qué descubrió el rey David? Quiero que se vaya con este pensamiento. A ver, todos sonríanme, no quiero que se quede con la cosa de que la pastora nos está regañando. Los amo con todo mi corazón. Y Dios sabe la guerra que es pelear por las mentes. Y sobre todo por las mentes que dicen: yo sí sé. Y que a veces, oyendo la palabra de Dios, salimos con cada tontería.
dijo el rey David: Señor, se lo leo porque muy extraordinarios son tus pensamientos. Has aumentado, es Salmo 45. Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablar de ellos, no pueden ser enumerados. Vamos a decirlo en voz alta. Salmo 45. Todos. Has aumentado, con mucha convicción, has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. ¿Qué ha hecho con los pensamientos? Los aumentó. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablaré de ellos, no pueden ser enumerados. Ahora quiero el Salmo 49:3. Mi boca hablará sabiduría y ¿qué? Vuélvalo a decir. Mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Mis amados, ¿tú quieres ver que en realidad tu vida se hace muy chiquita pensando que estás ganando grandezas? Que se hace muy chiquita y ni cuenta te das. Porque eso es donde nos quiere ver el enemigo, chiquitos. Hasta que tú decidas que el pensamiento de tu corazón va a ser la inteligencia. Y tú vas a servir al Señor. Y tú vas a conocer las cosas del Espíritu. Y tú vas a ser libre con la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Vamos a dejar de defendernos, vamos a dejar de ser tontos, insensatos, porque nos estamos defendiendo a nosotros en lugar de correr a la enseñanza del Señor. Es mucho trabajo. A ver, diga, es mucho trabajo. Es mucho trabajo la Escritura. Padre, tú nos has dado la mente de Cristo. Yo quiero que lo digas, tú nos has dado la mente de Cristo. Una mente con un espíritu de sabiduría, de inteligencia. Dígalo bien fuerte, de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder y del temor de Dios. Padre, nosotros llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Padre, yo pido la liberación de las mentes. Padre, queremos trabajar. Yo quiero que haga un compromiso de trabajar con su mente en las Escrituras. Dígale, yo voy a trabajar con mi mente en las Escrituras, Señor. Y Espíritu Santo, yo pido que soples en este lugar y que cada persona vea, Padre, el lugar al que lo estás llamando. Porque nos estás llamando, Señor, a un lugar de una perfecta libertad en Cristo Jesús.